Bienvenidos a Verdad Filosófica. Si alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no parece realmente tuya, entonces este mensaje puede cambiar la forma en que entiendes quién eres. Porque una de las preguntas más antiguas de la humanidad no es qué debemos hacer, sino quién somos realmente cuando nadie nos observa. Bienvenido a Verdad Filosófica, un espacio para detener el ruido del mundo y escuchar las preguntas que viven dentro de nosotros. Vivimos en una época en la que millones de personas intentan definirse constantemente. Redes sociales, opiniones, expectativas familiares, modelos de éxito, todo parece decirnos quién deberíamos ser. Pero cuanto más intentamos encajar en esas definiciones externas, más aparece una sensación silenciosa de desconexión interior. Es una sensación difícil de explicar. Por fuera la vida puede parecer correcta, incluso exitosa. Pero por dentro aparece una pregunta incómoda que regresa una y otra vez. ¿Y si esta no es realmente mi vida? ¿Y si he estado interpretando un papel que nunca elegí conscientemente? Los filósofos han reflexionado sobre este misterio durante siglos. Ellos entendieron algo que hoy vuelve a ser evidente: la identidad humana no es una etiqueta fija. No es una definición que alguien nos entrega al nacer. Es algo mucho más dinámico, más profundo, y también más inquietante. Porque descubrir quién eres implica algo que muchas personas prefieren evitar. Implica aceptar que nadie más puede decidirlo por ti. Durante siglos las sociedades ofrecían identidades claras. La familia, la religión, la comunidad o la tradición definían el lugar de cada persona en el mundo. Había menos dudas, pero también menos libertad. Hoy ocurre lo contrario. Tenemos más libertad que nunca para definir nuestra vida. Y sin embargo, esa libertad también trae consigo una nueva forma de ansiedad. La responsabilidad de elegir quién queremos ser. Esta es una de las paradojas más profundas de la existencia moderna. Queremos libertad, pero la libertad también nos enfrenta con el vacío de no tener respuestas inmediatas. Muchos intentan escapar de ese vacío adoptando identidades prefabricadas. Profesiones, estilos de vida, ideologías, etiquetas sociales. Todo parece ofrecer una respuesta rápida a la pregunta más difícil de todas. Pero tarde o temprano aparece una sensación que no puede ignorarse. La sensación de que ninguna etiqueta externa logra describir completamente lo que somos. Y es ahí donde comienza el verdadero viaje filosófico. Porque la identidad no se encuentra simplemente mirando hacia afuera. Se descubre observando con honestidad el mundo interior. El silencio, por ejemplo, revela cosas que el ruido constante oculta. Cuando la mente deja de correr detrás de estímulos y distracciones, aparecen preguntas que llevan años esperando ser escuchadas. ¿Estoy viviendo según mis valores o según las expectativas de otros? ¿Mis decisiones reflejan mi esencia o simplemente mis miedos? Estas preguntas pueden parecer incómodas, pero también contienen una forma poderosa de libertad. Porque el momento en que una persona comienza a cuestionar su identidad heredada, es también el momento en que empieza a construir una identidad auténtica. La autenticidad no significa volverse a alguien completamente diferente. Significa eliminar lentamente todo aquello que nunca fue realmente tuyo. Es un proceso silencioso. No ocurre de un día para otro. No tiene anuncios dramáticos ni transformaciones inmediatas. Pero sí tiene una consecuencia profunda. Poco a poco comienzas a sentir que tu vida se vuelve más coherente. Las decisiones dejan de basarse solo en la aprobación externa y empiezan a alinearse con algo más interno. Algo más estable. Algo más verdadero. Porque cada ser humano nace con una sensibilidad única. Una manera única de comprender la realidad, de crear, de amar, de pensar. Pero esa singularidad muchas veces queda enterrada bajo años de adaptación social. La filosofía no intenta destruir la sociedad ni sus estructuras. Lo que intenta es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más radical. Invitar a cada persona a preguntarse si la vida que vive refleja realmente su esencia. A veces la respuesta llega lentamente. No como una revelación repentina, sino como pequeñas intuiciones que se repiten con el tiempo. Momentos en los que algo dentro de ti dice:
esto sí se siente verdadero. Y otros momentos en los que algo dentro de ti susurra, esto no soy yo. Escuchar esas señales requiere valentía. Porque a veces implican cambiar hábitos, decisiones o direcciones de vida que parecían definitivas. Pero también abren la puerta a una forma más profunda de paz interior. La paz que aparece cuando tu vida externa comienza a reflejar tu mundo interno. Tal vez por eso tantas tradiciones espirituales insisten en el autoconocimiento como el camino central de la sabiduría. No porque conocer tu identidad sea fácil, sino porque es la base de una vida auténtica. El mundo siempre intentará decirte quién deberías ser. Pero la pregunta más importante nunca desaparecerá. ¿Quién eres cuando decides escuchar tu propia conciencia? Quizá la identidad no sea una respuesta fija. Quizá sea una dirección. Un proceso. Una construcción consciente que ocurre cada día. Y tal vez el mayor acto de libertad humana sea precisamente ese, elegir, con conciencia, quien decide ser. Porque al final, la verdadera filosofía no solo intenta explicar la vida. Intenta despertarte dentro de ella. Y ahora la pregunta vuelve a ti, en silencio, esperando tu respuesta. Cuando nadie más define tu identidad, ¿quién eliges ser realmente? Muchas personas pasan décadas intentando descubrir su identidad sin darse cuenta de que el problema no es la falta de respuestas, sino el exceso de ruido exterior. Cada día estamos expuestos a miles de opiniones, modelos de vida y expectativas que intentan moldear nuestra percepción de nosotros mismos. Y cuanto más escuchamos esas voces externas, más difícil se vuelve escuchar la única voz que realmente puede responder la pregunta de quién eres. La identidad no aparece cuando imitamos lo que funciona para otros. Aparece cuando empezamos a notar qué cosas nos hacen sentir profundamente vivos. Aquellos momentos en los que el tiempo parece desaparecer, cuando lo que haces se siente natural, auténtico y alineado con algo interno que no necesita aprobación. Los filósofos antiguos hablaban de una especie de armonía interior. Decían que cada ser humano posee una naturaleza propia, una inclinación única hacia ciertas formas de comprender el mundo. Cuando nuestras decisiones se alinean con esa naturaleza, aparece una sensación de coherencia difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Por el contrario, cuando vivimos alejados de esa esencia, aparece una fatiga invisible. No es solo cansancio físico. Es una sensación de desconexión con la propia vida, como si estuviéramos avanzando constantemente en una dirección que en el fondo sabemos que no nos pertenece. En muchos casos esta desconexión comienza muy temprano. Desde pequeños aprendemos qué comportamientos son aprobados, qué caminos son considerados correctos y qué sueños parecen más seguros. Poco a poco vamos adaptando nuestra identidad para encajar en esas expectativas. Pero algo curioso ocurre con el paso del tiempo. Incluso cuando logramos cumplir muchas de esas expectativas externas, la pregunta interior vuelve a aparecer. Y lo hace con más fuerza que antes. Es entonces cuando muchas personas comienzan un proceso de redescubrimiento. Empiezan a cuestionar decisiones que parecían definitivas. Empiezan a preguntarse qué partes de su vida fueron elegidas conscientemente y cuáles fueron simplemente heredadas. Este proceso no siempre es cómodo. A veces implica admitir que hemos estado viviendo de manera automática durante años. Pero también es uno de los momentos más poderosos de crecimiento humano. Porque en ese instante nace algo nuevo. La posibilidad de construir una vida basada no solo en lo que el mundo espera de ti, sino en lo que tu conciencia reconoce como verdadero.